Hola, hola a todos, muy pero muy buenos días en esta mañana espectacular, esta hora de poder que nos tiene pero al tope en nuestra organización como personas, como miembros de familia, como amigos, una maravilla levantarse los sábados a esta hora con todo y este intro divino que nos pone aquí a bailar desde que abrimos los ojos. Maravilloso me parece, así que bienvenidos a todos. Hoy, como todos estos sábados, un día súper especial, un saludo espectacular para nuestros compañeros de equipo del Team Transformador, María Teresa, a Marcelo, a Lili, a Alex, qué dicha. Las personas que no me conocen, mi nombre es Rosario Dávila, los acompaño desde Santa Marta, Colombia. Hoy tenemos un tema, como todos estos sábados, así espectacular, con un invitado especial. Él se llama Johnny Baldovino. Como están viendo, este tema es liderazgo transformacional. Así que vamos a abrir nuestra mente, nuestro corazón, vamos a tomar nota, a ir haciendo preguntas en el chat y de todas maneras al final pues vamos a dar la oportunidad si hay algo también para preguntar. Entonces, Johnny Baldovino, un amigo muy querido con quien he venido trabajando varios años, él es Master Coach de Negocios, es Coach Internacional certificado, administrador de empresa especialista en mercadeo y planeación estratégica. También es un experto en marketing, escritor, ya ha escrito 8 libros y es consultor de empresas por más de 10 años. Así que hoy tenemos una persona súper especial, súper conocedora de todo el material que necesitamos en este negocio. Espero que sea de gran provecho para todos. Así que, Johnny, mil gracias por tu tiempo, por estar hoy con nosotros. Bienvenido, la audiencia es tuya. Muchas gracias, Rosario. Hay una frase que me encanta a mí y que la trabajé por muchos años, todos los días, de Oprah Winfrey, que es que dice, cuando tú das más de lo que tienes que dar en un momento determinado, eso te va a colocar en una mejor posición en otro momento. Cuando no sabemos, dónde tampoco sabemos. Lo que sí realmente hay que estar seguro es que cuando uno se acostumbra a dar más, a dar ese paso más de lo que normalmente uno da, eso lo va a colocar a uno en una mejor posición en otro. Bueno, ahora sí, buenos días a todos. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos y muchas gracias, Rosario, por la invitación. ¿Están escuchándome bien? Si quieren, me escriben por el chat. Sí, Ok, Johnny, está perfecto. perfecto. Bueno, y sí, es un tema maravilloso que es el liderazgo transformacional. Siempre he pensado que para poder liderar a otras personas uno tiene que aprenderse a liderarse primero a uno mismo, ¿verdad? Y no es solamente desde el punto de vista del liderazgo desde el trabajo o desde los equipos, es liderarse realmente todas las áreas de la vida de uno. Y estoy hablando del área de la salud, el área financiera, el área laboral, familiar, etcétera. No es un proceso fácil, pero que sí se puede conseguir. Alguna de las cosas que he logrado entender en estos últimos años después de pandemia es que ser feliz es más fácil de lo que uno cree. Ese proceso inicia realmente en el pensamiento. Así como las empresas tienen un proceso, nosotros las personas también tenemos un proceso. Y a veces lo que no logramos comprender, porque hay personas que se esfuerzan muchísimo en su trabajo, que diseñan planes espectaculares, diseñan estrategias, pero al final sienten que no avanzan. Algunas personas me dicen, de hecho, empresarios. En estos días estaba con un empresario que me decía, siento que avanzo, pero después retrocedo. Y me la he pasado así los últimos años, ¿no? Y eso tiene una explicación realmente, que es una explicación de los patrones mentales que puede tener la persona y que la gran mayoría los tenemos. Son limitantes algunos y posibilitantes otros. Desafortunadamente, la masa más grande son patrones limitantes, inconscientes, porque los desconocen. Entonces siempre me gusta evaluar mi vida preguntándome esto, ¿cuál es mi estado actual? ¿Cuál es mi estado actual y dónde yo quiero estar? Entonces yo me proyecto, ¿verdad? Entonces, mi estado actual, ¿cómo logro yo entender cuál es mi estado actual? Y les voy a colocar un ejemplo muy sencillo. Si yo quiero analizar cuál es el resultado que estoy teniendo en este momento en mi vida,
si por qué tengo el resultado que tengo, puedo hacer una retrospección de ese proceso que tenemos todas las personas. Entonces, arranco por ahí, por analizar cuál es el resultado que tengo en este momento. Si lo tengo en el negocio o en la vida, les voy a colocar un ejemplo simplemente para explicarles. Supongamos que yo quiero evaluar el resultado que tengo en este momento de mi vida. Entonces, antes de tener ese resultado, me hago la pregunta, ¿qué conducta tenía antes de tener este resultado? Vamos a suponer que la persona pueda decir, la verdad no tenía una buena conducta, tenía mala actitud antes de lograr este resultado. Y entonces, antes de tener esa conducta, ¿qué estrategia mental tenía? ¿Qué es una estrategia mental? La forma como yo reacciono ante las determinadas circunstancias que se me presentan en la vida. Entonces, antes de tener esa conducta, ¿cómo estaba reaccionando? Podría decir de pronto la persona, hombre, estaba reaccionando con rabia. Bueno, y antes de esa estrategia mental, ¿qué emoción tenías? O sea, ¿qué sentimiento tenías? Y supongamos también que la persona de pronto diga, hombre, la verdad es que estaba preocupado o estaba preocupada. Bueno, ok, y antes de tener esa emoción, ¿en qué estabas pensando? Y, y seguimos con las suposiciones. Pronto la persona dice, estaba pensando en un problema. De hecho, últimamente he estado pensando en ese problema. Ok, ya identificaste que generó el resultado. El origen de eso fue ese pensamiento, que estabas pensando en un problema. Como tal, no tienes paz mental y no te logras concentrar en nada. Y ese pensamiento que te está generando una emoción también de estrés, te está afectando no solamente la parte emocional, sino también la parte mental, la parte física. Y la estrategia mental es que comienzas a reaccionar de una manera que no es la más apropiada, por ende, vas a lograr una conducta y ahí es donde yo siempre me pregunto, a ver, la mayoría de las personas cuando intentan cambiar, lo tratan de hacer desde la conducta. ¿Cuál es la razón de que las personas a veces uno les escucha? Yo intento cambiar y lo he intentado por muchas veces, pero no puedo. Por más que lo intento, no puedo. La explicación está aquí, básicamente, en el proceso de las personas, ¿verdad? ¿Cómo es el proceso? Lo primero es el pensamiento. Lo que uno pone en el pensamiento se somatiza. El cuerpo hace un cambio biológico. Eso es casi que automático. Es decir, lo que pongo en mi pensamiento me genera una emoción o un sentimiento. Y esa emoción y ese sentimiento es lo que me genera la estrategia mental, que es la forma como voy a reaccionar ante la situación que se me pueda estar presentando. Eso genera una conducta, por eso soy como soy y por ende voy a tener el resultado que tengo. Cuando uno logra comprender esto y amplía su mapa mental, ahí es cuando uno hace un autoanálisis y dice, ok, ya yo sé que ese resultado va a depender en gran manera de lo que yo estoy poniendo en mi pensamiento. Entonces, ¿qué estoy poniendo en mi pensamiento? Tengo que aprender a mandarme información a mi inconsciente. Entonces, hay personas, por ejemplo, la mentalidad de fracaso, que es el mismo proceso, pensamiento, emoción, estrategia mental, conducta, resultados, ¿dónde inicia esa mentalidad de fracaso? Cuando tengo pensamientos de crisis. ¿Y qué tipo de pensamientos puedo tener? A ver, cuando la persona se está repitiendo, no hay dinero, está difícil la situación económica del país, las ventas están bajas, la gente no está comprando porque no tiene dinero para comprar y una cantidad de frases que se convierten en frases cotidianas, ¿verdad? Por ende, va a generar unas emociones de miedo, de angustia, qué va a pasar con el futuro, qué va a pasar con mi familia, qué vamos a hacer si las cosas no funcionan, si el país sigue así. Y ese proceso sigue porque generan una estrategia mental, son poco conservadoras, poco agresivas, poco riesgosas, hay que economizar, hay que ahorrar, que no tiene nada de malo economizar y ahorrar, pero una cosa es economizar y ahorrar porque eres una persona que tiene un propósito, que tiene unas metas y destinas ese ahorro a esas metas, ¿no? Otra cosa es que ahorres por miedo a que se te acabe, porque al final se te va a acabar. Entonces, generas unas conductas poco productivas, poco generadoras de ingresos, poco capaz de atraer gente a tu negocio, porque eso se transmite. El 58%, el 55%, perdón, es la comunicación es la parte no verbal, los gestos. Yo le creo mucho más a los gestos que la palabra genera el 7% y la voz, el tono, pues también es muy importante, genera el 35%. Entonces, ¿cuáles van a ser los resultados? Van a ser unos resultados
pues de escasez, ¿no? Van a ser los resultados que yo no quiero. Ese es otro concepto porque la gran mayoría de las personas también, porque el porcentaje es muy alto, se levantan pensando en lo que no quieren, o pensando en lo que quieren, pero desde el punto de vista negativo. Ah, si yo tuviera tal cosa, es que si yo tuviera más ingresos. Cuando yo le hago una pregunta eh, al personal que entreno, en ventas sobre todo, ¿cómo afecta el tener unos patrones mentales limitantes sobre el dinero en ventas? Bueno, se lo voy a explicar. Yo le hago una pregunta a las personas y dice, a ver, ¿en qué es lo primero que piensa cuando usted recibe dinero, cuando usted recibe sus ingresos? Cuando le pagan su salario, depende de lo que usted haga, ¿no? Pero ¿qué es lo primero que usted piensa cuando recibe ingresos? Y la gran mayoría me dice, en pagar. Ok, ¿y qué te genera pagar? Es la segunda pregunta que les hago. Me dicen, es que cuando pago me siento tranquilo, me genera paz. Perfecto. Entonces, su inconsciente tiene ya un registro de que la única forma de que tú generes esa tranquilidad es pagando. Implica que vas a soltar el dinero. Y entonces les hago otra pregunta. Dice, ¿te pasa que sientes que el dinero no te rinde, que se te desaparece de pronto y no logras entenderlo? Y me dicen que sí. Entonces yo les explico, y digo, ok, es eso. Porque en tu inconsciente hay un registro donde ya el inconsciente sabe que tú necesitas paz, pero como el registro es tengo que pagar, te puedes ganar lo que quieras. Y tú crees que vas a solucionar todos tus problemas ganando más, pero no es así, porque siempre vas a buscar la forma de endeudarte para poder pagar. Te la vas a pasar pagando, independientemente de lo que ganes. Todos queremos ganar más, pero el éxito financiero no está básicamente ahí, sino es realmente cuál es el patrón mental tuyo acerca del dinero, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto con liderazgo transformacional? Porque es un área que también uno tiene que aprender a liderarse a sí misma, porque si tú no eres capaz de liderar el área financiera de tu vida, pues el resto pues va a estar mal, porque la gran mayoría de las personas que manejan mucho estrés, preocupaciones, tiene que ver mucho con el dinero, ¿verdad? Entonces, el pensamiento ya de éxito es un pensamiento que es de abundancia y tiene que ver con el agradecimiento, independientemente si la persona es creyente en Dios o no. Yo soy muy creyente en Dios, entonces yo siempre mi agradecimiento es a Dios, ¿verdad? Estar gracias a Dios. Por ahí arranca la abundancia, por el agradecimiento. Y esto tiene unas particularidades bien interesantes, porque fíjense, a mí me gusta comentar mucho porque en una época de esas de preguntas, me leí toda la Biblia completa, desde la primera línea hasta la última. Duré como un año leyéndome la Biblia. Entonces yo encontré algo que me llamaba mucho la atención. Una frase que decía, al que tiene se le dará más y al que no tiene hasta lo que no tiene se le quitará. Y yo, wow, qué frase fuerte, ¿no? Pero me llamaba mucho la atención una frase así, que es una frase que viene después de una parábola, que es la parábola de los tres talentos. De hecho, vender a través de metáforas, de historias, es muy efectivo y el ejemplo es que Jesús también hablaba y enseñaba a través de parábolas. Luego, luego cuando yo hago el máster en coach de negocios, descubro algo que también lo investigo. Resulta que el libro original, la Biblia, se escribe en hebreo. Y en hebreo, al traducirlo a otros idiomas, tienden a cambiar ciertas palabras, ¿no? Ahí fue, algunas personas le echan la culpa al traductor, pero otras personas dicen que eso se hizo a propósito. ¿Qué fue lo que se hizo a propósito? Le quitaron una palabrita a esa frase. Que la frase en el libro original de la Biblia que está escrito en hebreo dice, al que tiene agradecimiento se le dará más. Al que no tiene agradecimiento, hasta lo que no tiene se le quitará. Entonces la palabra agradecimiento, ¿ves? Y tiene más lógica, ¿no? Yo me quedo más como con esa frase, que me encanta además. Y entonces esa persona cuando se levanta con el sentido del agradecimiento, genera una emoción de gratitud, de bienestar, de felicidad. Pero no es el agradecimiento que se acostumbra, que ya es como una mecánica, gracias Dios por la vida, por este nuevo día, por la familia. No, tiene que ser un agradecimiento que logre hacer un cambio biológico en tu cuerpo, es decir, que logre somatizar en ti. ¿Cómo logramos eso? En la próxima diapositiva se los explico mejor, porque tiene que ser un pon en tu mente. Si ya yo sé
el proceso arranca en mi pensamiento, ok, ¿qué quiero colocar yo en mi mente con ese agradecimiento? Yo puedo decir, gracias Dios porque hoy es un nuevo día, pero ¿cómo quieres que sea ese día? Puedo decir que porque hoy es un día maravilloso, hoy es un día lleno de bendiciones, hoy es un día con unas ventas maravillosas. Además, ponle número a eso, ponle cantidad a eso, ¿verdad? Para que tu inconsciente sepa qué exactamente qué es lo que quieres. No es que quiero aumentar las ventas, pero ¿cuánto quiero aumentar las ventas? ¿Cuánto quiero vender realmente? Ponle cifra para que tengas el camino mucho más claro. Entonces, cuando ya logras trabajar ese agradecimiento, que realmente lo tienes que trabajar en los tres canales en los que aprende el cerebro, ahorita les muestro la diapositiva, que es en visual, sensorial y auditivo. ¿Cómo aprende el cerebro? Por las cosas que ve, por las que escucha y por las que siente. Entonces, cuando yo pongo ese agradecimiento en mi mente, yo tengo que trabajarlo en visual, tengo que verlo también. Cuando yo lo veo, lo pongo en mi pensamiento y lo estoy visualizando, por ende lo estoy trabajando en la parte sensorial porque automáticamente el cuerpo hace el cambio biológico y lo somatiza. Y como lo estoy verbalizando, entonces también lo estoy trabajando en el canal auditivo. Y ahí eso también tiene una explicación desde el punto de vista espiritual, porque Jesús dijo, pedid y se os dará y regocijaos como si ya lo hubieses recibido. ¿Ves? Entonces, ¿qué significa la palabra regocijaos? Que te tienes que regocijar, que tienes que sentirlo y tienes que creerlo como si ya eso se hubiese dado. Pero no es magia, eso no significa que lo vas a lograr de un día para otro, porque tienes que repetirlo y lograr cada vez que lo repitas, trabajarlo en visual, sensorial y auditivo hasta que el inconsciente haga la modificación que tienes, muy seguramente de una creencia o un patrón mental limitante. Mientras tengas esos patrones mentales limitantes, como esto está duro, las ventas están difíciles porque la gente ya no quiere comprar, por esto, por lo otro, estás poniendo techo a tus resultados, ¿verdad? A los objetivos que te estás trazando. Entonces, hay que hacer esa modificación. Lo bonito es entender también el mapa mental completo, que esos patrones mentales generalmente vienen desde la niñez, ni siquiera es culpa de la misma persona. Por eso es que cuando la persona intenta cambiarlos desde la propia conducta, le es muy difícil, porque ya está, es como un anclaje que tiene, ¿verdad? ¿Y de dónde puede venir? En la niñez, por ejemplo, cuando quizás de niño se le pedía dinero al papá o a la mamá, y entonces le decían que no había, y de pronto le volvías a pedir, dame para comprar tal cosa, y no hay, y otra vez dame para comprar tal cosa, y sueltan la frase, por ejemplo, yo no soy banco, usted cree que el dinero se agarra como de las hojas de los árboles, y una cantidad de cosas. Entonces, ¿cómo se hizo ese registro? Porque el niño que veía que no había, que sentía tristeza porque siempre le estaban diciendo que no había. Y entonces comienza a hacer ese registro, ¿cierto? ¿Y qué escuchaba? No hay. Se crea un patrón mental de escasez hacia el dinero que por ende también me va a afectar las ventas. Porque la persona está vendiendo. Yo a veces veo personas y dicen, ¿y por qué vende siempre con la promoción? No, porque es que la gente, ya uno sabe, ya uno conoce que la promoción, no, es un mapa mental. ¿Verdad? Yo tengo, por ejemplo, un patrón mental que entre más alto sea el valor que le pongo a mi producto o a mi servicio, lo vendo más fácil y me cuesta, y es real, cuando le pongo un precio bajo me cuesta venderlo, pero cuando le pongo un precio alto se me es más fácil, pero es mi patrón mental, así lo grabé, pero lo modifiqué porque anteriormente tenía el concepto contrario también, con promociones, con precios bajos, etcétera. Entonces, la estrategia puede ser muy efectiva, pero si mi patrón mental es de escasez, wow, es como si me saboteara a mí mismo. Hay una frase por ahí que escuché una vez que me da mucha risa que dice, hay otro yo dentro de mí que pareciera que está en contra de mí mismo, como el otro yo que pareciera que me saboteara. Entonces hay que aprender a manejar también porque esos son diálogos internos, ¿no? Y esos diálogos internos los tenemos. De hecho, según la ciencia, tenemos diálogos internos de entre 10 a 14 horas al día y la gran mayoría, imagínense, son negativos. ¿Por qué? Por el entorno, noticieros hablando de crisis, de corrupción, de situaciones de escasez, cuánta cosa. Si de pronto hablas con tus compañeros también, ¿cómo te va? Y dicen, no, hoy me ha ido mal, este mes no van las cosas como siguen hablando sobre la escasez, ¿verdad? Y eso es lo que al final vas a generar.
Entonces esas emociones ya cuando comienzas a hacer ese proceso de agradecimiento, a mí me fascina hacerlo todos los días, 10 minutos cuando me levanto y 10 minutos antes de acostarme, y se me va a veces más de 10 minutos. Me pregunta, "Ay, pero ¿cómo logran 10 minutos? Yo hago todo como en un minuto". Sí, porque lo mecanizas y no lo pones en tu mente como tú quieres, al detalle. Tienes que detallarlo y comenzarlo a ver en visual, sensorial y auditivo. Estrategias mentales que van a ser ya de mayor riesgo, es decir, ya vas a reaccionar sin miedo, ya tienes una mente de mayor apertura y las conductas van a ser conductas que te van a generar riqueza. En estos días yo estuve grabando, por ejemplo, un video en la playa, ¿verdad? Y entonces yo le escuché a un autor que me encanta, que me fascina, que se llama Joseph Murphy, y él explicaba y decía algo, una teoría bien interesante. Decía, mira, la pobreza es una enfermedad mental. Dice, cuando nosotros nacimos ya existía petróleo debajo de la tierra, oro y todos los minerales que te puedes imaginar. Y yo observo el mar, por ejemplo, y dice, wow, pero es que hay una abundancia impresionante porque el mar tiene unos recursos naturales fabulosos, extraordinarios. Entonces, ¿de dónde proviene esa mentalidad de escasez, verdad? Si cuando realmente en el mundo lo que hay es abundancia, es decir, la escasez es un patrón mental. Cuando la persona dice no hay dinero, o sea, no hay dinero porque tienes ese mapa mental para ti, ¿verdad? Pero dinero sí hay, y hay en abundancia allá afuera. Pero la pregunta es cómo podemos llegar hasta allá. Y el primer proceso tiene que ver con el pensamiento, los patrones mentales que uno tiene. Entonces, esas conductas ya van a ser conductas que van a generar más riqueza y los resultados van a ser resultados de prosperidad. Entonces, ¿cómo graba el cerebro? En visual, sensorial y Johnny, auditivo. ven acá, hablando de todos esos pensamientos que tú dices, que uno en el día conversa muchas horas con uno mismo, ¿de qué manera pudiera uno como cortar eso o cambiar esos pensamientos? Porque es inconsciente, claramente, por toda la situación, por todo lo que uno escucha, por todo lo que ve en los noticieros, le habla a la gente de la situación de este momento. Ok, hubo una partecita que no te escuché porque se te entrecortó, pero creo que la pregunta en sí lo que quieres es, de pronto es la respuesta de cómo logra uno cambiar ese pensamiento, ese patrón mental limitante, modificarlo, ¿verdad? Ok, hay muchas técnicas. Yo trabajo, por ejemplo, con programación neurolingüística, es mucho más rápido. La gente a veces tiene el concepto, hay muchas cosas, que la manifestación, que repitas, que tengas pensamientos positivos, etcétera, ¿verdad? Lo que pasa es que hay métodos que, digamos, son un poco más rápidos, porque yo puedo estar todos los días diciéndome yo soy positivo, yo soy positivo, yo soy positivo, pero resulta que en mi inconsciente yo tengo un patrón mental no de ser positivo, sino de ser negativo o de fracaso, quizás por situaciones familiares de la niñez que observaba, que se anclaron precisamente y se hicieron un registro visual, sensorial y auditivo. Entonces hay muchas técnicas. Mira, en estos días estaba escuchando una estadística de un estudio que hicieron en 5 países del primer mundo y les preguntaban, le hacían una pregunta, ¿cómo cree usted que se logra el éxito? A ver, mejorando las fortalezas, corrigiendo las debilidades. Y el 68% respondió que corrigiendo las debilidades. Cuando realmente explicaban, y que eso es muy cierto, que el éxito se logra más mejorando tus fortalezas. Pero viene otra parte, que es, ahora, ¿cómo identifico esas fortalezas? ¿Cómo sé realmente cuáles son esas fortalezas? Yo aplico una técnica muy fácil. Cuando tengo personas así, yo les digo, ok, me vas a escribir 3 fortalezas o cualidades que tú consideres que tengas. Vamos a Y aprovechar ahora, esas, Johnny, a ver que la pero gente ok, escriba ahí en el pero chat. si nos alcanza el tiempo, sí lo aprovechamos porque nos demoramos más de los 10 minutos que me colocaron por acá, ¿vale? Pero entonces sí, a ver, si lo quieren hacer, pues, hagámoslo con mucho gusto. Entonces, cuando ya tú conoces bien tus fortalezas, que si quieren lo podemos hacer, escriban, coloquen mis fortalezas, escriban 3 fortalezas y enumérenlas, 1, 2 y 3. Todo lo que a uno le suma en la vida es una fortaleza, porque a veces las personas ni siquiera conocen sus propias fortalezas, ¿verdad? Y son preguntas que de pronto hasta le hacen a las personas cuando las van a contratar, etcétera, pero como no estamos pensando mucho más a veces en las debilidades, es decir, en las cosas que necesitamos en lugar de agradecer por las que ya tenemos. Cuando comienzas a agradecer por las que tienes, ya las que necesitas, te puedes poner una meta, un plan de acción, y son más fáciles de conseguir, comienzan a llegar.
Entonces, tres fortalezas. Luego que colocas esas tres fortalezas, vamos por tres más, cuatro, cinco, seis. Tres fortalezas más, cuatro, cinco, seis. Ahí las personas comienzan a atascarse un poco y ese atascamiento es precisamente porque no se conocen muy bien. Entonces ahí yo les digo, ok, cierren los ojos y piensen en algo. A ver, piensen por ejemplo, ¿qué cosas escuchan ustedes? Que hablan de ustedes mismos, pero que son cosas buenas. Es decir, ¿qué cosas dicen de mí que son cosas buenas? ¿Quién lo dice? Pues las personas a mi alrededor, quizás mis compañeros, mis amigos, mi familia. ¿Qué cosas buenas has escuchado que dicen de ti? Y esas son cualidades, porque cuando te expresan cosas buenas es porque te están viendo cualidades. Y son cualidades que son fortalezas tuyas. Entonces ahí van encontrando más, ¿verdad? Y luego que ya tienes esas seis, vas a escribir las siete, ocho, nueve, tres más, tres fortalezas Johnny, más. Johnny, ¿puedo decir algo? Buenos días. Claro, por supuesto. Digamos, en mi vida tuve muchos problemas para recibir, o sea, todo me daba pena, no pedía ayuda. Yo vengo trabajando como esa parte mía sincera, sin ser como quejetas ni nada de eso. Y todo el mundo me dice, marica, sí, a ti todo el mundo te da, o sea, todo el mundo te regala, todo el mundo te quiere dar, todo el mundo te da, todo el mundo te da. Y yo inconscientemente digo, pucha, Diosito, gracias, a mí todo el mundo me da, gracias por los angelitos terrenales, por los angelitos celestiales, gracias. Y yo creo que sí tienes toda la razón. Yo digo que todo es el pensamiento, lo que pasa es que uno no sabe canalizar eso. Exacto. Si ahí arranca todo el proceso en el pensamiento y además eso te genera mucha paz, te genera mucha tranquilidad. Lo que sucede es que no lo vas a lograr de un día para otro. Entonces tiene que ser No, un proceso repetitivo, pero a medida que lo vayas repitiendo, tú vas observando ese cambio. Es un cambio maravilloso. Yo no sé, en estos días le decía a Rosario, dice, mira, que las cosas maravillosas, yo tengo un cliente que es un cliente de hace muchos años, un empresario, que es un durazno para pagar. Él paga, pero casi nunca paga cuando me tiene que pagar, sino después. Y entonces ya lo tengo así como que le cambié toda la metodología. Entonces me dijo, no, este fin de semana, listo, no pago. Yo dije, ya yo sé que es el otro fin de semana que va a pagar. Entonces llega el lunes y normal, hago mi proceso de agradecimiento, 10 minutos. De pronto escuché que me llegó un mensaje al celular, pero no lo revisé porque después me iba de hecho para la playa. Y cuando regreso es que lo reviso y era el cliente que me había hecho ya la transferencia, pero me la hizo a las 6 de la mañana. O sea, casi que cuando yo estoy terminando, ya acaban de terminar mis 10 minutos de agradecimiento, dice, wow, esta persona se levantó, fue pensando, yo estuve en su cabeza, ¿no? Porque ¿quién paga a las 6 de la mañana? se levantó Por muy pensando. buena paga que sea, a las 6 de la mañana no paga, ¿verdad? Total. Y entonces el mismo día, ese día como que me conecté muchísimo, digo yo, sería con el dinero, porque después iba a cerrar un negocio por ahí tipo como 10 de la mañana con un cliente por teléfono. Y entonces ya el cliente tenía propuesta, ya el cliente tenía exactamente cuánto era el precio y todo. Y de pronto cuando estábamos hablando, entonces me dice, no lo había cerrado el negocio todavía. Me dice, y ahora te vas a poner más contento con lo que te acabo de enviar al WhatsApp. Entonces me dio mucha risa y miro el WhatsApp y ya el cliente me había transferido el dinero de la propuesta que le había hecho, ¿no? Entonces me dio risa también ese día y dice, wow, hoy como que me conecté más con ese agradecimiento, porque ni siquiera me dejó cerrar el negocio, ya se había cerrado y la había cancelado. Hay días de días, por supuesto, es decir, hay días en los que uno de pronto amanece como con más energía, como que se conecta. Ahora, si seguimos con las fortalezas, por ejemplo, entonces ya llevamos nueve y vamos a completar 10. Perfecto. ¿Por qué no le dije a la persona, escríbame 10 fortalezas? Porque imagínense el diálogo interno que le va a llegar de inmediato. No, 10 fortalezas. ¿De dónde? Eso es como cuando le pone las metas a la persona y tiene una mentalidad de estas y dice, no, esas metas están muy altas. Entonces, ahora viene el otro proceso. Dice, ok, de esas 10 quiero que las revise y elimine las tres que usted considera que son menos importantes. Es como, no, pero es que todas son importantes y les cuesta entonces como eliminarlas. Dice, tranquilo, las van a eliminar no de su vida, las van a eliminar de la lista. ¿Listo? Pero fíjense que primero no las encontraban y después les cuesta trabajo eliminarlas. Ok, cuando me eliminan esas 10, esas 3, perdón, ok, les quedaron 7
Listo, ahora me van a eliminar las 3 menos importantes de esas 7 y se les va poniendo más difícil. Dice, no, es que no sé cuál eliminar. Tranquilo, de la lista, las 7 son importantes, van a eliminar solo las 3 menos importantes, las que ustedes consideren menos importantes. Listo, te quedaron ahora 4, ok, vas a eliminar una y te vas a quedar solo con las 3 más importantes. Cuando tienes esas 3 ya, que son las que tú consideras que son las más importantes, tienes que hacer el ejercicio de una manera bien honesta, que realmente te quedes con las 3 que tú consideras son las más importantes. Hacemos un ejercicio de PNL muy sencillo, donde los llevo a buscar, por ejemplo, a ver, piensen en un momento determinado de su pasado, cualquier momento, donde los resultados a ustedes no se le hayan dado o quizás las expectativas que tenían eran más altas y no fueron las que ustedes esperaban, o los resultados no fueron los que ustedes deseaban, pero que eso en gran parte dependía de ustedes, no de terceros, ¿no? Ese resultado en gran parte dependía de ustedes. Listo, cuando ya tienen ese pensamiento, porque ya tienen clara la película de qué fue lo que les sucedió en ese momento y los resultados que querían y no los lograron, entonces van a cerrar los ojos y van a entrar de nuevo en ese mismo momento como si lo volvieran a vivir, tal cual, pero ahora le van a agregar esas 3 fortalezas, es decir, ahora se van a ver en ese momento actuando con esas 3 fortalezas en conjunto, ¿no? Y lo van a trabajar y entonces ahí es donde comenzamos a trabajar con los ojos cerrados, entonces les digo, ¿qué ves? Y vas a observar en ese momento, ahora te vas a observar actuando con esas 3 fortalezas, también vas a ver qué se modifica ahí. Observa qué se está modificando ahí ahora, actuando con esas 3 fortalezas, qué cambia y qué estás sintiendo, actuando con esas 3 fortalezas. Escuchando ahí, Johnny, ¿qué tú oye? sabes que hay personas, perdóname, hay personas que, y ahorita escribió Chile en el chat, que les cuesta trabajo sacar 10 fortalezas. La gente piensa que no tiene, sino, no sé, uno en este taller que tú dices que ya lo hemos hecho, la gente empieza a colocar rápidamente 2 o 3, de pronto la cuarta, y ya cuando van en la quinta como que se quedan, ¿sabes? No es tan fácil lograr. Sí, es que lo que les explicaba al principio, por eso es que las trabajamos de 3 en 3 y cuando ya sentimos que la persona se está atascando, llevamos, cierre los ojos y piensa un poco, a ver, en tu entorno, ¿qué cosas has escuchado que dicen de ti que son buenas, que te suman en la vida? Entonces ya comienza la persona a buscar, el cerebro comienza a pensar, ok, ¿qué cosas buenas han escuchado que dicen de mí? Por ejemplo, que yo soy una persona muy comprometida con lo que hago. Ah, ok, esa es una fortaleza, eres una persona comprometida con lo que hago, ¿verdad? Si se siguen atascando, entonces comienzo como a dividirles el pensamiento. O sea, ok, por ejemplo, tu familia, ¿qué cosas buenas escuchas tú? Familia, ¿qué dicen de ti? Si estás estudiando, ¿qué cosas buenas dicen de ti de pronto en tus estudios, en la universidad, tus compañeros, tus amigos? Comienzas y créeme que salen más de 10 de una manera muy fácil, ¿vale? Pero lo bueno es que hay que hacerlo de 3 en 3, ¿listo? Entonces luego, cuando ya la persona entra, porque repite todo ese momento, si lo está otra vez regresando a su mente, porque ahí está el momento, lo trabajas con esas 3 fortalezas y lo llevas a que vea, a que sienta, porque lo tienes que trabajar en los 3 canales, visual, sensorial y auditivo, es decir, que ves en este momento ahora, cómo te ves actuando con estas 3 fortalezas, qué estás sintiendo en este momento que te estás viendo actuando con estas 3 fortalezas y qué oyes, qué estás escuchando ahí a tu alrededor. Y después, cuando ya eso es un proceso, pongámosle 7 minutos por ahí, le haces la pregunta también. Dice, quiero que te preguntes ahora, si yo hubiese actuado con estas 3 fortalezas en este momento, en ese momento de mi vida, los resultados hubiesen sido diferentes, hubiesen cambiado los resultados si yo hubiese actuado en ese momento con estas 3 fortalezas. Le das unos cuantos segundos, minuto, y en su tiempo que abra los ojos y entonces le hace la pregunta, ¿qué viste, qué sentiste, qué escuchaste y si los resultados hubiesen cambiado? La gran mayoría, te puedo decir, el 99% te va a decir que los resultados hubiesen sido diferentes, que hubiesen sido mejores o por lo menos hubiesen sido favorables, la gran mayoría. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Demostrándole, que se hizo fue un
proceso con su pensamiento y demostrándole que con esas 3 fortalezas puede modificar sus resultados de aquí en adelante cuando trabaja con ellas, ¿no? Ahora, hay que hacer un ejercicio antes de llevarlo a buscar ese momento. Es decir, que organicen esas 3 fortalezas, ya las pongan aparte en orden alfabético, las coloquen A, B, C, solamente esas 3 fortalezas y comiencen a jugar con ellas. Es decir, la fortaleza A sin la fortaleza B me funcionaría para lo que yo quiero. Es decir, si yo digo, por ejemplo, que tengo una fortaleza que si yo trabajo mucho la honestidad, soy muy honesto, y la B, por ejemplo, que soy muy responsable, entonces la fortaleza A sin la B te funcionaría en la vida. Es decir, ser honesto, pero no siendo responsable te funcionaría. No sería absurdo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Para qué? Para que la persona entienda que con estas 3 fortalezas es como que aprendan a trabajar en equipo, poner las 3 fortalezas a trabajar en equipo. Una sin la otra no te funcionaría para lo que tú quieres. Ya, ya. Ok, vale. Una sin la otra no te lograría funcionar en la vida. Entonces, juega uno en el orden que uno quiera con esas 3 fortalezas siempre. Es decir, la A sin la B, ¿crees que te funcionaría? Para lo que tú quieres, la B sin la C, ¿crees que te funcionaría? Hasta que la persona ya comprende que dice, ok, es que una sin la otra no me funcionaría, ¿verdad? Entonces, ¿cómo activo esas 3 fortalezas yo? Particularmente, después del proceso de agradecimiento que hago de 10 minutos, tú te puedes hablar a ti mismo porque recuerda que todo va a tu pensamiento y el inconsciente lo va registrando. Y esos registros se van anclando a través del proceso repetitivo, que es lo que uno llama los hábitos también. Entonces, a ver, ¿quién se levantó hoy? Como si yo me hablara a mí mismo, ¿verdad? No, hoy se levantó la mejor versión de Johnny. La mejor versión de Johnny, el que es así, el que es así, el que es así. Es decir, menciono las 3 fortalezas, pero cada fortaleza que voy mencionando la voy trabajando en visual, sensorial y auditivo. Es decir, la visualizo. Si yo digo que soy una persona comprometida, que soy disciplinada, me estoy viendo actuando con disciplina en mi mente, para que mi cuerpo haga el cambio biológico y como lo estoy verbalizando, estoy trabajando el canal auditivo. Entonces, el día va a ser totalmente diferente. Ahora, a medida que el inconsciente haga el registro de esas 3 fortalezas, créeme que ya ni siquiera tienes que hacer eso porque ya automáticamente actúas. ¿Cuántas veces tienes que repetirlo? Las veces que sea necesario. Uno no puede decir que 15 días, 21 días. Hay estadísticas que 21 días que modifican un hábito, 30 días, porque son estudios, pero es que todo el mundo no es igual y todos los patrones mentales limitantes de las personas no son los mismos. Entonces son las veces que sea necesario hasta que tú veas el. Y bueno, esa es una técnica que utilizo. Hay muchísimas técnicas espectaculares para hacer esas modificaciones, ¿no? Y con esta ya creo que cerramos, que ya sí creo que tenemos el tiempo, ¿verdad? Entonces, esta es una técnica que también hago, que es la técnica del reencuadre de contexto. ¿Cómo así cambia el contexto? ¿Cómo pasar de un contexto negativo a una situación negativa o de conflicto a un contexto positivo? Supongamos que alguien de pronto dice, eh, con los productos, dice, ay, no, es que eso ahora viene lo que no me gusta, esos productos que son muy costosos. Yo me imagino que les pasa. Que la gente dice eso, ¿verdad? Porque hacen un cambio de contexto en la mente de la Sí, otra sí, persona, es correcto. en la mente mía. Entonces, ¿qué les digo? Dice, no, mira, ahora viene lo más importante. Y cuando te digo lo más importante, es el precio, porque comparado el precio con el beneficio que tú vas a recibir, wow, eso es, créeme, eso es un regalo. Y comienzo a hablar de beneficios y es un contexto positivo. Pero ni siquiera me asusté porque me diga, ay, es que esos productos son costosos, porque la gente cuando le dicen que ese producto es muy costoso, hasta se desaniman del negocio. Ay, es que todo el mundo me dice que esos productos son muy costosos, entonces se terminan desanimando el negocio. No, al contrario, si el producto es costoso es porque es bueno. ¿Sí me entiendes? O sea, cuando yo no sé, mire, cuando el producto es muy económico, dice, bueno, así debe ser, ¿no? La calidad del producto. Entonces uno tiene que primero hacer ese reencuadre de contexto en su mente y tiene que ver con eso, aprender a liderarse uno mismo para poder liderar a los demás. Pero si se dan cuenta que tiene que ser un liderazgo transformacional que tiene que empezar en la mente de la persona. Y luego esto yo lo acompaño de esta otra técnica que se llama patrón de lenguaje verbal. Ahí elimina el por qué, las preguntas con por qué, cambia por el qué, cuál, cómo. A ver, cuando alguien me dice, vamos a suponer que ustedes tienen una reunión y la reunión es a tal hora y la gente llega más tarde. Entonces de pronto viene, ay, pero ¿por qué llegaste tarde si tú sabes que la reunión es a tal hora?
y entonces se descomponen y miren lo que van poniendo ya en su pensamiento y eso lo somatiza porque generan emociones. Ya se dañaron el momento de la reunión y le dañaron también el momento a la otra persona porque la otra persona comienza a tener un diálogo interno y dice, ah, pero yo qué puedo hacer, o sea, si así fue la hora que llegué, antes de gracia que vine, mejor dicho, o sea, comienzan a generar un diálogo interno, ¿verdad? Entonces, no, cambia, elimina el por qué, cámbiala por el qué, cuál. Yo qué quiero, que la próxima llegue temprano, entonces no le digas que llegó tarde, dile, ¿qué te impidió llegar temprano hoy a la reunión? Y eso, ¿qué hace? Que la persona me dé información, logra elicitar información de la otra persona. Ah, imagínate qué pena que se me olvidó, me tuve que hacer tal vuelta. Ok, ahora viene el cómo. ¿Cómo crees que podrías hacer para que eso no te vuelva a suceder en las próximas reuniones? Pongo que la persona busque la solución. ¿Qué sucede? Que cuando, como está saliendo de la misma persona, lo está incorporando de manera inconsciente y hace el registro, es decir, lo incorpora en su mente. Es diferente cuando tú le das las órdenes, es como cuando le dices al niño, no corra, se lo repites, no corre, y el niño no deja de correr y más corre, ¿no? Y más quiere correr, porque le estás diciendo lo que no quieres. Dile lo que tú quieres y pónselo en tu mente, dice, camine más despacio, si es lo que quieres, ¿no? En lugar de decirle no corra, camine más despacio. No grite, en lugar de decirle no grite, si lo que quieres es que no grite, dígale, hable más bajito, hable más bajo, por un tono más bajo. Es decir, hay que concentrarse en lo que uno quiere, no en lo que uno no quiere. Inconscientemente, por esos mismos patrones mentales, la gran mayoría está repitiendo, no, 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 es que yo no quiero esto para mi vida, yo no quiero que me pase esto, y para allá es que vas. ¿Por qué? Porque se hace repetitivo y en lo que te enfocas, te expandes. Entonces hay que aprender a hacer esos reencuadres de contexto acompañado de ese lenguaje de patrón verbal. Entonces, cuando ustedes tienen un equipo de trabajo, cuando tienen un equipo, por ejemplo, de líderes, si yo estoy formando un equipo de líderes, yo hago una radiografía. ¿Cómo quiero que sean mis líderes? ¿Cuáles son las características que quiero que tengan mis líderes? Entonces hago esta que se llama la fuerza del refuerzo positivo. Trátalos como si ya fueran lo que tú quieres que sean. ¿Qué significa eso? A ver, como hice una radiografía, dice, yo quiero que sean líderes comprometidos, yo quiero que sean líderes responsables, quiero que lo que tú quieras. Y escríbelo, no lo dejes en tu mente, porque si lo dejas en tu mente, créeme que vas a llenarte de estrés. Entre más información tengas ahí acumulada, más estrés tienes. Cuando tú desocupas tu mente, porque llevas una agenda y todo lo llevas a esa agenda, es como desocupar tu mente, estás más tranquila, más relajado, más tranquilo. Entonces, cuando ya esa persona, por ejemplo, me dio la respuesta y dice, no, yo voy a tratar de colocar la alarma para que no se me olvide y llegar temprano a esa reunión. Listo, entonces aplico el refuerzo positivo. Vale, hazlo y sé que tú lo vas a cumplir porque yo sé que tú eres una persona comprometida y que eres responsable. Esas palabras que yo coloqué de las características que quiero que tengan mis líderes, se las pongo en su mente con la fuerza del refuerzo positivo. Y como se las repito así, ya las tengo claras, entonces así ellos las van anclando, pero es lo que se siente. Y se los va a explicar con esta metáfora ya, para cerrar. Dice, mire, en un salón de clases habían dos niños que se llamaban apellido Urdaneta. Uno de los Urdaneta era el más inteligente del salón y el otro era el más desaplicado. El más desaplicado, ni los profesores no lo querían en el salón, porque era un niño que llegaba siempre tarde, de mal, sacaba malas calificaciones, hablaba vulgaridades, etcétera. El otro niño era un modelo de niño, ¿no? Un día, en una reunión de padres de familia, llega una señora y se va a saludar a la profesora y le dice, profesora, ¿cómo está? Mucho gusto, yo soy la mamá de Urdaneta. Era una señora muy elegante, una señora con finos modales, y la profesora, al ver a esa señora, comienza a hablar de Urdaneta maravillas, ¿no? Qué placer conocerla, su hijo es un niño muy educado, es el más inteligente del salón, los profesores lo amamos, pero wow, o sea, se desvivió en elogios del niño. Al siguiente día, cuando la profesora llega al salón de clases, ve a Urdaneta, el desaplicado, en el salón de clase de primerito y nadie había llegado y se sorprende. Cuando Urdaneta, el desaplicado, ve a la profesora que llega, va corriendo donde la profesora y la abraza y con lágrimas en los ojos le dice, profesora, muchas gracias. Muchas gracias por las palabras que usted ayer le dijo a mi mamá. Yo jamás había visto a mi mamá tan feliz.
Yo sé que todas esas cosas que usted le dijo a mi mamá, yo sé que yo no soy así, pero yo vi a mi mamá tan feliz, profesora, que yo de ahora en adelante le prometo que voy a ser esa persona. En ese momento la profesora se da cuenta que ella es el error, ¿no? Que pensó que la señora era la mamá del otro Urdaneta, del aplicado. Simplemente sonrió y le dio un abrazo. Fue un error afortunado, ¿verdad? Pero es la fuerza del refuerzo positivo. Trátalos como si ya fueran lo que quieres que sean. Hay que tratar a los líderes como si ya fueran lo que tú quieres que sean. Hola, muy buenos días, Rosario. Hola, Johnny, muy buenos días. Qué banquete nos hemos dado hoy contigo. Gracias por ese excelente aporte. Y yo en lo personal quiero compartirles a todo nuestro equipo de empresarios esta mañana, en función de también de la petición que hizo Rosario hace ratito, y entiendo por el tiempo, Johnny, que es corto, que queda pendiente. Nos comprometemos, me comprometo y nos comprometemos a continuar esta segunda parte con el ejercicio, así nos tome la hora la próxima vez. ¿Por qué? Porque nos estamos centrando en cambiar nuestros esquemas mentales. Entonces yo creo definitivamente, como lo comentó Rosario, queda pendiente, equipo, una segunda parte después de este banquete que nos hemos dado con Johnny, que es una segunda parte para hacer el ejercicio vía Zoom. Así que yo quiero decirles a todos los empresarios esta mañana que nos acompañan que lo vamos a realizar, y cuenten con que vamos a trabajar los esquemas mentales a través del enfoque visual, auditivo y sensitivo, como lo ha planteado Johnny. Así que, Johnny, de mi parte, pues gracias por esa excelente participación, y con el equipo que nos acompaña esta mañana queda al pendiente la segunda parte. Así que esperen esta segunda parte, porque definitivamente vamos a trabajar los esquemas mentales para ser mejor, mejor y mejor. Adelante, gracias, Johnny. Adelante, Rosario. Muchas gracias. No, a ustedes muchas gracias. Sí, sí, Alex, así es. La idea de todas las capacitaciones que tenemos cada sábado es continuar poniendo en práctica las enseñanzas y fortaleciendo nuestra fortaleza, por decirlo de alguna manera, y mirando cuáles son las limitaciones para irlas trabajando. Y bueno, qué bueno que les haya gustado y buenos comentarios en el chat, y ahí la gente se ha ido dando cuenta. Hay una persona que contestó que sí, que llegó tarde porque estaba sin luz, hay otro que se le había olvidado porque el COVID lo ha dejado la memoria regular. Entonces fíjate que vamos como poniendo en práctica esto, y lo que dice es importante, hay que continuar con esto. Pero bueno, el próximo sábado, mis queridos amigos, tenemos otra hora de poder, como todas estas, que Johnny me la puedes, por favor, la hora de poder del próximo sábado, que no nos la vamos a perder, para que compartamos con todos. Ah, ¿te falta algo, Johnny? No, muchísimo, pero para la próxima, tranquila. Hola. Yo creo que tenemos todavía un poquito de tiempo. Ok, entonces aquí tenemos nuestra hora de poder con nuestra querida Lili, el poder del propósito. Así que vamos con toda para descubrir nuestras pasiones, para alcanzar nuestras metas, y espero que cada uno de estos sábados sea algo positivo en su vida, en su negocio y en todas esas metas que estamos por cumplir. Así que muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy. Los esperamos el próximo sábado en nuestra hora de poder, 8 de la mañana. No se mate si tengas algunas preguntas en el chat. Yo no Ya, espérate, si hay visto por preguntas, acá hay muchos nada. comentarios, pero no tanto preguntas. Como decía, Hay alguien que estaba pidiendo una diapositiva. Hay alguien que estaba pidiendo una diapositiva, pero no se preocupen que como esto queda grabado, la persona, su patrocinador, lo va a compartir más adelante. Bueno, aquí dice, la lucha del inconsciente pesa cuando ves a tu alrededor el no marcado. La negatividad llega, es muy fuerte. ¿Cómo atacarla si luchas a diario con ella? Creo que están Ok, mira, hablando de la negatividad. ¿Cómo haces si estás todo el tiempo con personas negativas a tu lo primero alrededor? es como siempre uno no puede culpar a la otra persona por ser negativa, porque ya sabemos de que no es su culpa, es un programa mental que tiene, ¿verdad? Entonces, es ayudarle a la persona.
Y hay personas, depende de la confianza que tengas con la persona también, porque hay personas que no le puedes decir, es que tú eres muy negativo, porque lo vas a poner en una posición, acuérdate de la estrategia mental, reacciona de acuerdo a la situación, ¿verdad? Entonces, depende mucho la confianza. Entonces, el reencuadre de contexto es algo que funciona muchísimo. Si la persona me dice, por ejemplo, dice, ay, es que ahora con este problema X, ok, entonces tú haces el reencuadre de contexto. ¿Cómo lo haces? Bueno, vamos a analizar qué oportunidad podemos encontrar detrás de esta situación. De inmediato hiciste el reencuadre de contexto. Primero, no te contaminaste tú, porque ya automáticamente eso que estás diciendo lo trabajas también en tu mente y le envías una información a la otra persona. Es de pronto que la otra persona diga, bueno, sí, de acuerdo, vamos a analizar. O de pronto, si es extremadamente negativa, de pronto va a seguir con la misma negatividad. Lo que tú no puedes es seguir la estrategia, es cambiarle siempre el contexto en su mente. A mí de lo que Decía, dices, me parece súper importante el no contaminarte, porque creo que cuando estamos embebidos el día entero en este negocio y tenemos tanta gente a nuestro alrededor, eh, escuchamos o en nuestras conversaciones, hay personas que están en situaciones diferentes y nos llegan esas personas a veces con unos comentarios que como dices tú, no es culpa de ellas, no lo hacen por mal. Eh, pero creo que como líderes debemos aprender a eso, a no contaminarnos, no cargarnos para poder hacer esa contextualización que tú dices. Yo siempre trato lo mismo y volverlo positivo, porque yo siempre digo, tiene que haber algo positivo, no puede ser que no pueda haber. Tenemos que encontrarle, y creo que esa frase me gusta mucho de no contaminarnos nosotros con eso para poder transmitir y contextualizar. Me encanta ese enfoque. Mil gracias. Sí, una cosita más que me parece muy importante, Johnny. ¿Qué pasa con estos líderes de nuestra organización que se enfocan en una persona que es su hermana, su amigo, su carnal, y dicen, no, él lo voy a cambiar, lo voy a ayudar, porque él va a ser exitoso en Sunshine como yo, en mi equipo, pero la persona no está dispuesta a hacerlo? Entonces, ¿qué pasa con este líder que está empeñado, está enganchado en cambiar a esta otra persona? ¿Cuál debería ser la actitud? ok, fíjate que es su mapa mental, ¿no? Que puede cambiar a la otra persona, pero la otra persona tiene un mapa mental quizás muy diferente. ¿De acuerdo? Dice, ¿cómo así? De esas personas que dicen, yo soy así, así nací y así me muero. O sea, y créeme, para cambiar eso es una cosa impresionante, ¿verdad? Se los va a responder de la siguiente manera, para que, como hacer una analogía. Ustedes conocen, por ejemplo, personas que fuman. Claro. Ok, ¿verdad? Se dan cuenta que la persona cuando fuma a su alrededor tiene mucha gente que dice, no fumes, que el cigarrillo te hace daño, que eso te va a afectar, que eso da cáncer en los pulmones, pero la persona sigue fumando, ¿verdad? ¿Crees que la persona no sabe que fuma? Sí sabe que fuma, sí sabe que fumar le hace daño, es consciente de eso, pero inconscientemente hay un registro diferente. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la intención? Descubrir cuál es la intención positiva detrás de, por ejemplo, ¿cuál es la intención positiva detrás de esa persona que fuma? Y les pongo el ejemplo porque estoy en un coaching con un muchacho que me estaba diciendo que se estaba fumando alrededor de 30 cigarrillos al día. 30. Entonces, todo el mundo de la familia le dice que no fume, que no fume, que no fume. Entonces yo le digo, mire, presta atención a algo. No le diga que no fume, que no le va a hacer caso. Enséñale un método sin decirle que no fume. Dice, mira, ¿qué te genera fumar? Descubro la intención positiva detrás. ¿Qué te genera fumar? No es que fumar sea algo positivo, pero la persona sí tiene una intención positiva detrás. Y entonces esa persona me dice, no, es que cuando yo fumo, yo es porque me siento muy con ansiedad, con estrés, me desespero, y entonces yo fumo y me calmo. El cigarrillo me quita el estrés y me quita la ansiedad. Ah, ok, ya descubriste la intención positiva que tiene. ¿Cuál es su intención positiva? Que el estrés se le calme, que la ansiedad se le quite, ¿verdad? Esa es su intención positiva. No quiere decir que sea el mejor camino, pero es su intención positiva y es válida para él, ¿cierto? Ok.
Entonces, ¿Alguien más tiene alguna pregunta Yo tengo una pregunta, perdón, para hacer? ¿Puedo abrir el micrófono? Perdón, pero Sí, dale, Rosario, dale, sí. perdón, Rosario, Johnny no ha terminado la exposición. No lo ha terminado. Sí, Ok, no ha dale, terminado Johnny, perdón. todavía. ok, bueno, entonces, cuando ya descubrí la intención positiva, dice que es el estrés, bueno, mira, vamos a hacer un proceso de respiración profunda de 5 por 5 por 5, lo vas a repetir 5 veces, es decir, inhalas lentamente, vas contando hasta 5 mentalmente, luego retienes el aire y cuentas hasta 5 mentalmente y vas soltando suavemente por la nariz y vas contando mentalmente hasta 5, lo vas a repetir 5 veces, ¿vale? Y después, tranquilo, fumas, te fumas lo que quieras después. Bueno, perfecto. Miren lo que sucede. Hagamos el ejercicio. A ver, cierren los ojos. Inhalen profundamente. Y yo les voy contando. 1, 2, 3, 4, 5. Retengan el aire. 1, 2, 3, 4, 5. Suéltenlo suavemente por la nariz. 1, 2, 3, 4, 5. Inhalen. 1, 2, 3, 4, 5. Retengan el aire. 1, 2, 3, 4, 5. Suéltenlo suavemente. 1, 2, 3, 4, 5. Otra vez inhalen. 1, 2, 3, 4, 5. Retengan. 1, 2, 3, 4, 5. Y suéltenlo suavemente. 1, 2, 3, 4, 5. Una vez más. Inhalen. 1, 2, 3, 4, 5. Retengan 1, 2, 3, 4, 5. Suéltelo suavemente por la nariz. 1, 2, 3, 4, 5. Abran los ojos. A ver, ¿qué sintieron ahí? Calma, tranquilidad Calma, total. exactamente. Entonces, cuando esa persona hace eso, después se fuma el cigarrillo, no le va a sentir el mismo sabor, porque ya llegó a fumarse ese cigarro con calma. Lo que la intención positiva que él estaba buscando ya la obtuvo antes de, pero como él tiene el patrón mental del cigarro, ¿verdad? Ya no va a sentir el mismo sabor, ya no va a tener la misma sensación. Para resumirles, esa persona, ayer precisamente tuve coaching con él y me dijo que ya se estaba fumando nada más 7 cigarros al día, pero de 30. Súper bien, excelente. Gracias, Johnny. Porque el Excelente. cigarro es que cuando él inhala, Mm. él hace un proceso de respiración profunda, retiene y después suelta el humo. Está respirando profundamente. Cree que es el cigarrillo, pero como lo convirtió en un vicio ya porque lo repetía tanto, se convirtió en adicto. Excelente. Gracias mil, Johnny. Excelente. Ahora sí, qué pena, era que tenía mal el sonido. Ahora sí, sí, creo que sí le iba a hacer una pregunta. Sí, quería preguntarle a Johnny si él tiene un taller de patrones mentales, cómo optimizar eso en la vida personal y ahora con todas estas preocupaciones que tenemos de cumplir metas en lo laboral también, con los ingresos, si hay un taller con respecto a mejorar esos patrones mentales que nos van como desanimando a nivel de cumplir metas. Si no las cumplimos, entonces, ay, por aquí no es, entonces no sé qué, que se desanime uno. ¿Cómo mejorar uno eso y persistir, insistir y seguir adelante, ¿no? Con positividad y todo. Ok, perfecto. Los patrones mentales que hay que mejorar son los posibilitantes, porque también tenemos patrones mentales posibilitantes que son buenos, ¿verdad? Esos hay que mejorarlos. Los limitantes no hay que mejorarlos, hay que modificarlos. Se hace desde el pensamiento, ¿de acuerdo? Por eso es que es un proceso. Y se hace con técnicas, por supuesto, eh, con técnicas de PNL, pues es mucho más rápido el proceso. Tengo muchos talleres que hago, depende obviamente del objetivo. Yo tengo, por ejemplo, coaching comercial con PNL, ya es exclusivo solo para ventas, pero también tengo, este es un taller, este que estoy trabajando con ustedes, por ejemplo, es un taller que tengo, eso es un entrenamiento de 10 horas que tengo yo durado para 10 horas. Wow, wow. Perdón, Eh, Johnny, disculpa, aprovechando la pregunta de Selena, tus redes sociales para conectarte, para contactarte, por favor, para que toda la audiencia pueda
hacer Claro conexiones que sí. posteriores contigo. Se las voy a colocar acá. Y, sí, o colocar ahí en el chat un WhatsApp o algo donde se puedan comunicar Ahí contigo, están mis porque aquí redes hay otras sociales todas. personas preguntando. Ahí están mis redes sociales todas. Excelente, aquí la tenemos. Aquí la tenemos, equipo, para que tomen nota, por favor, de los datos de Johnny. Y entonces la otra parte, la otra pregunta que era, que te decía, no mejorarlos, sino modificarlos. Y la otra que me hablabas de insistir, persistir, resistir, las fortalezas te ayudan a eso. Cuando hay estudios donde dice, a ver, ¿por qué es importante tener claras tus fortalezas? Porque la fortaleza te ayuda a tu crecimiento. La fortaleza te ayuda, por ejemplo, a que sí, hay personas que dicen, ay, hoy el día ha sido largo, quisiera que hoy se acabara el día porque hoy el día lo he sentido muy pesado. Cuando tú aplicas tus fortalezas, estás trabajando con lo que te gusta, con lo que te sientes bien, ¿verdad? Con lo que eres buena y el día se va volando. Entonces el tiempo se te va pasando, pero una cosa maravillosa que quieres más tiempo. Johnny, Entonces, qué pena interrumpirte un ratito. Ya sé que estamos fuera de tiempo y esto, pero yo estaba anotando en realidad un espectáculo, tu charla muy linda. Nos dejas a todos con ganas de muchas más. gracias. Sé que vas a estar invitado nuevamente, esperamos que pronto. Solamente quería preguntarte algo sobre las fortalezas que tú nos dijiste. Hablaste de 6 fortalezas. Después, ¿qué hacemos con esas fortalezas? Porque sé que tu diapositivas no pudiste terminarlas. Hablé de 10 fortalezas, pero trabajarla, no decirle a la persona, si estás trabajando, las quieres trabajar con un líder, no le vas a decir al líder, vamos a sacar 10 fortalezas, no, de 3 en 3, que él no va a saber que son 10, ¿no? Es decir, a ver, vamos a identificar tus fortalezas, escribe 3 fortalezas, una debajo de la otra enumeradas. Luego, 3 más, 4, 5, 6. Ahí sabemos que se comienzan a atascar y le vas ayudando a ese líder con ejercicios, como cierra los ojos y piensa en qué cosas buenas tú escuchas que las personas dicen de ti. Y luego viene 3 más, 6, 7, 8, 9, y ahora vamos a completar las 10. Y Ok. después que tienes las 10, vas a hacer el mismo ejercicio, vas a eliminarlas de 3 en 3. ¿Qué vas a eliminar? Elimina las 3 menos importantes de esas 10. Te quedaron 7, elimina las 3 menos importantes de esas 7. Te quedaron 4, elimina una y te vas a quedar con las 3 más importantes. Y con Ok. esas es que les vas a enseñar a trabajar. Ahora, después de hacer este ejercicio, cuando activa las fortalezas todos los días, y ya ese registro lo hace inconsciente, yo puedo jugar con las otras. Porque hay circunstancias en la vida donde dice, estas 3 sí son mis 3 fortalezas, pero para esta otra circunstancia me pueden servir otras de esas 10. Con mis superpoderes. Somos unos Chévere, gracias superpoderes. Johnny por tu respuesta muy chévere. Con gusto. Bueno, sí, Lili, estamos, la verdad, ya fuera de tiempo. Seguramente hay más preguntas porque este tema da para muchísimas cosas más. Pero bueno, como dice Lili, ojalá podamos con Johnny tener otra nueva oportunidad para trabajar todas estas técnicas. Así que mil y mil gracias, un excelente fin de semana para todos y nos vemos dentro de 8 días en nuestra próxima hora de poder con Lili. Feliz día. Chao. Vale, muchos Chao, éxitos. chao.